Transición energética para miles. Hoy vamos a irnos a la provincia vecina de Río Negro y vamos a hablar con Leonardo Salgado. Hemos hablado ya con él sobre este tema. Él es paleontólogo y profesor de la Universidad Nacional de Río Negro e investigador del CONICET, porque escribieron un artículo que esto salió en el Observatorio Petrolero Sur, 13 puntos para garantizar la viabilidad ambiental y social de la industria del hidrógeno limpio. Esto ya me llama la atención, no está dicho hidrógeno verde, sino hidrógeno limpio. Y decíamos, ¿no? Hidrógeno en la provincia de Chubut y en Comodoro Rivadavia es una de las palabras que suena cuando se habla de energías renovables y de una actividad, digamos, a la cual la provincia debería dedicarse. Leonardo, ¿cómo estás? Te saludamos acá a Martín, Alba y Guillermo en TPM. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien, bueno, gracias por la comunicación. Ya hemos hablado sobre este tema, particularmente de la inversión ahí de Fortescue, pero bueno, me pareció interesante estos 13 puntos que están planteando. Me parece ya, a ver, corregime si no es así, no para descartar, digamos, la actividad, sino algunos puntos críticos sobre el modo en que se la está vendiendo, me parece, actualmente. Claro, es decir, esto ya es, básicamente ya hay una decisión tomada de impulsar esta actividad aquí en el país. Uh-huh. Ahora se habla de, digamos, de establecer este proyecto de ley nacional, de establecer un régimen de promoción para las empresas que decidan producir el hidrógeno en el país. Uh-huh. Y bueno, básicamente lo que se está discutiendo es un marco regulatorio para la actividad, ¿no? Nosotros allí en el artículo lo que planteábamos era, bueno, una serie de puntos que nos parecían importantes discutir, que tienen que ver más con la sostenibilidad y de alguna manera el impacto ambiental de los proyectos para que puedan incorporarse a este régimen de promoción, ¿no? Porque no hay ningún tipo de condicionamiento en ese sentido. Uh-huh. Bueno, nada, era una suerte de artículo que de alguna manera buscaba que estas cosas se discutan, ¿no?, en la sociedad. Uh-huh. Cuando se habla de un régimen de promoción, ¿de qué estamos hablando? Ya de entrada te digo, posibilidad de girar divisas al exterior sin límite. Una seguro es esa. ¿Por qué otro lado van? No, bueno, después hay un montón de beneficios impositivos, arancelarios de todo tipo. Eso es lo que se va a discutir ahora, pero básicamente el proyecto de ley apunta a eso, ¿no? A dar garantía a los inversores. Quizá hay aspectos muy importantes, el que vos mencionaste es uno de ellos. Uh-huh. La posibilidad de disponer de las divisas, se habla de hasta un 50%, eso seguramente a las empresas no les hace mucha gracia. Y el otro punto importante que me parece que puede trabar un poco la aprobación del proyecto, por lo menos la aprobación inmediata del proyecto, es esta obligación que tienen las empresas de incorporar componentes nacionales a los equipamientos, ¿no? Se uh-huh. habla de un piso del 45% para proyectos de hidrógeno verde, creo, hasta dentro de unos años, no recuerdo bien los plazos, pero bueno, imagínate vos que muchas de esas empresas que soñaban hasta hace muy poquitito comenzar a producir hidrógeno verde en 2024, 2025, ahora se encuentran con que van a tener que incorporar componentes nacionales y bueno, entonces eso entiendo yo que va a ser un problema a discutir. De hecho, el secretario de Planificación de la provincia, Daniel Sanguinetti, en un reportaje que le hizo hoy el diario Río Negro, lo planteó claramente, dijo que ese puede llegar a ser un problema, porque uh-huh. las empresas nacionales no están preparadas para poder aportar ese porcentaje que la ley en principio le exigiría, ¿no? Uh-huh. Salgado, Alba Soria lo saluda desde acá. ¿Qué tal? Bueno. Para hablar ya desde el principio, ¿a qué nos referimos con hidrógeno y por qué también se lo califica como verde, gris, azul? Escuché rosa, magenta. ¿Qué diferencias hay y cuáles son los proyectos que se quiere producir? Bueno, el hidrógeno siempre es el mismo, ¿no? Sí. Los colores hablan de la forma de producirlo, ¿no? Porque el hidrógeno no existe en estado libre en el planeta Tierra, o en muy poca cantidad en realidad, así que hay que obtenerlo de otras moléculas. Actualmente se lo obtiene sobre todo del gas natural y de otros combustibles fósiles, uh-huh.
a partir de un proceso que se llama reformado de metano con vapor de agua, que es el hidrógeno gris. Esa es la manera de obtenerlo. Cuando se habla de hidrógeno verde, se habla del hidrógeno obtenido mediante un método que es el método de la electrólisis, utilizando una fuente de energía renovable, como podría ser una energía eólica o energía solar, ¿no? A partir de la molécula del agua, aplicándole una corriente en un electrolizador, se divide la molécula del agua y se obtiene el hidrógeno. Ajá. Ahí se habla de hidrógeno verde, es decir, que vos, para producir el hidrógeno verde, en principio, digo en principio porque por supuesto que para montar un parque eólico y para construir un electrolizador y para hacer absolutamente todo necesitamos combustibles fósiles, pero bueno, en principio en la generación de la producción de este hidrógeno verde no se requieren combustibles fósiles. Y después las ventajas del hidrógeno son las mismas, ¿no? Siempre si lo vas a combustionar en un motor, eso no genera emisiones de dióxido de carbono en principio, pero el tema está en la producción de ese hidrógeno, ¿no? Claro. Si vos lo vas a producir a partir de combustibles fósiles, tenés un montón de emisiones de gases de efecto invernadero, y si lo vas a producir a partir de fuentes de energía renovable, en principio esas emisiones no las tenés, es decir, sería un hidrógeno limpio. Y el otro método, por eso creo que Martín lo comentaba al principio, el tema de por qué en el artículo hablamos de hidrógeno limpio, porque la ley que se discute o que se va a empezar a discutir en el Congreso es una ley que comprende tanto al hidrógeno verde como al hidrógeno azul, que es similar al gris, es decir, es un hidrógeno que se obtiene a partir de combustibles fósiles, pero se captura y almacena el dióxido de carbono emitido. Entonces, en el balance no genera emisiones de dióxido de carbono, en realidad las genera, pero las capturas y las almacenas. Entonces, en principio es igualmente limpio, no tan limpio como el hidrógeno verde, pero es un hidrógeno limpio en principio. Leonardo, ¿cómo te va, Guillermo? Iba a hacer una pregunta, pero me la guardo para dentro un momentito. ¿Y qué se hace con ese material, digamos, excedente? ¿Se lo almacena para qué? Bueno, ese es el problema. No, se lo almacena para almacenarlo. El dióxido de carbono, por supuesto que tiene también aplicaciones industriales. Uno podría soñar en producir dióxido de carbono para... Sí, las plantas lo necesitan para la fotosíntesis, digo, pero no sé si esa es una aplicación que se le va a dar. No, tiene usos industriales, pero claro, estamos hablando de generar tremendas cantidades de dióxido de carbono, no se puede industrializar y vender absolutamente todo, ¿no? Es decir, la idea con el hidrógeno azul es que todo ese dióxido de carbono se almacene en lugares de manera definitiva. Por ejemplo, en el Mar del Norte actualmente, no de la producción de hidrógeno, pero sí de la actividad industrial, ya hay, proyectos para la captura de ese dióxido de carbono que, por ejemplo, generan las empresas siderúrgicas y se lo almacena en el subsuelo del Mar del Norte, ¿no? Se lo entierra allí y bueno, confiando y cruzando los dedos para que ese dióxido de carbono no termine migrando y acelerando el proceso de acidificación de los océanos, ¿no? Es toda una gran locura. Acá en Argentina se piensa aprovechar los pozos depletado de gas y petróleo para poder inyectar allí el dióxido de carbono, y bueno, que quede allí. Ya se hace eso en realidad en la industria petrolera, pero bueno, acá estamos hablando de un proceso que en principio se haría, a gran escala y durante un tiempo incierto, porque tampoco sabemos muy bien durante cuánto tiempo esto debería llevarse adelante, ¿no? Si interpreté bien, existen distintos tipos de hidrógeno en función de los elementos o los materiales que se utilizan para su fabricación. Correcto. Una vez consumido ese hidrógeno, esa energía, ¿es contaminante también? ¿O esto depende de esos productos que le dieron origen? La contaminación los problemas ambientales vinculados con la producción de hidrógeno, bueno, por supuesto varían en función de la forma de obtenerlo. Por ejemplo, la obtención del hidrógeno gris, tenés emisiones de gases de efecto invernadero en cantidades importantes, que es el hidrógeno que se produce actualmente, ¿no?
en todo el mundo anualmente unas más o menos 90 millones de toneladas se utilizan ya de hidrógeno como insumo industrial, es decir, hoy no se lo utiliza como combustible, no se aprovecha su valor energético, sino que se lo utiliza como insumo industrial para la producción de fertilizantes nitrogenados en la industria siderúrgica, etcétera. O sea, que la utilización del hidrógeno es una realidad, en todo el mundo se utiliza el hidrógeno. Ahora, en el caso del hidrógeno gris, que es el hidrógeno que actualmente estamos produciendo en todo el mundo, tenés el problema de las emisiones. Con el problema, con el hidrógeno verde, que en principio se presenta como una opción limpia, digamos, o desde el punto de vista ambiental más amigable con el planeta, vamos a decirlo así. Más amigable y digamos de bajo impacto, en realidad tenés un montón de impactos, comenzando con la generación de la electricidad que necesitas para producir todo ese hidrógeno. Claro. Porque estamos, un problema que ustedes discuten en la columna, y es el tema de toda esta onda hacia la electrificación que se está dando a nivel mundial, en donde todo lo que se puede electrificar se va a querer electrificar, aún conociendo que hay un montón de procesos que son de difícil o imposible electrificación, pero bueno, vamos hacia allá. Entonces vamos a necesitar muchísima infraestructura para la captación y de esa energía y la generación de electricidad renovable para usarlo como electricidad, y a eso habría que agregarle la infraestructura para generar la electricidad para producir este vector energético que es el hidrógeno. Entonces vamos a terminar llenando el planeta de parques eólicos o parques solares para producir electricidad, para consumirla como electricidad, y además para producir el hidrógeno, que vendría a intervenir en aquellos procesos que son de difícil o imposible electrificación. Ahí es donde entra el hidrógeno como vector energético. Entonces ya tenés un problema que es la ocupación territorial. Claro. Y nosotros acá en la provincia lo vivimos en carne propia cuando la legislatura afectó 625.000 hectáreas de la meseta, del lado rionegrino. La meseta de Somuncura es un área natural protegida, 625.000 hectáreas para la instalación de los parques eólicos que los australianos, requerían para la producción de su hidrógeno verde. Con un solo proyecto ya teníamos afectados 625.000 hectáreas. Así que ese es el primer problema. Y después tenés un montón de otros problemas. Creo que quizá el más claro es el tema del agua, porque como comenté, el hidrógeno verde se obtiene del agua. Entonces acá ya tenemos un gran problema. Agua segundo dulce, problema, que es, ¿no? Tiene que ser agua dulce y pura, digamos. Tiene que ser un agua dulce y pura. Entonces, un primer proyecto que tuvimos aquí en la provincia de Río Negro, que era un proyecto del Instituto Fraunhofer, hablaba contemplaba la utilización del agua del Río Negro, porque, y ahí un montón de problemas, claro, porque vos estás de alguna manera comprometiendo una parte importante del caudal del río para un uso industrial, para producir hidrógeno para exportación. Y ahora estos australianos, y hay otro proyecto del Instituto Fraunhofer en la provincia de Buenos Aires, y los proyectos en Tierra del Fuego, que ya están contemplando la utilización del agua de mar y la desalinización del agua de mar, lo que abre otra puerta a un montón de otros problemas ambientales con relación a la salmuera que se genera como resultado de ese proceso. Claro. Así que son problemas que se van, encadenando uno tras otro. Pero claro, si lo miramos únicamente desde el punto de vista, considerando solamente las emisiones de dióxido de carbono, bueno, claro, evidentemente por ese lado hay un avance, digamos, pero después tenés un montón de otros problemas. Acá no se trata solamente de considerar las emisiones, tenés un montón de otros problemas, ¿no? Leonardo, ahí para ir cerrando, es una transición energética for export la que se está planteando. ¿Hay otra posibilidad, digamos, de que este tipo de energías, con estos reparos que están planteando, sirvan para una descarbonización interna? Es algo que yo le vengo preguntando a todos los funcionarios
interesados en el tema. Y la respuesta es, y no, mirá, para desarrollar esa tecnología no vale la pena. Digamos, tenemos un diferencial hoy en día por exportarla que no vamos a alcanzar si nosotros nos centramos en un desarrollo tecnológico industrial como para poder utilizarla de manera interna. ¿Es así esa ecuación? Mirá, hay un mercado interno. En Argentina se consumen anualmente 400.000 toneladas de hidrógeno, que es muchísimo, ¿eh? Uh-huh. 400.000 toneladas de hidrógeno anualmente, que perfectamente podríamos producir de forma verde. De hecho, este proyecto que mencioné, de IEASA, la ex ENARSA, sí, junto con el Instituto Fraunhofer en Buenos Aires, la idea que tienen allí es producir de aquí al 2030 hidrógeno para venderle a las industrias del polo petroquímico de Bahía Blanca, sobre todo a las refinerías y a Profértil, que produce fertilizantes nitrogenados que utilizan hidrógeno. Entonces, la idea es vender allí ese hidrógeno y después, recién a partir del 2030, comenzar la exportación, que es una idea bastante parecida a la que tenía el proyecto que el Instituto Fraunhofer tenía para Río Negro, ¿no? Primero producir para el consumo interno y luego a partir del 2030 continuar con la exportación. Al principio, cuando leímos el proyecto del Instituto Fraunhofer de Río Negro, era claro que esa primera fase era, de alguna manera, esa fase para el consumo interno estaba como medio dibujada, era una excusa para poder saltar cuanto antes a la exportación, ¿no? Nos pareció eso. Pero por lo menos había una fase de producción para el consumo local. Claro, era un consumo orientado a la industria petrolera, ¿no? Para la refinación del petróleo y para la producción de fertilizantes nitrogenados, para favorecer a la agroindustria. Tampoco nos caía muy simpático, pero bueno, sí. Pero de alguna manera contribuía a la descarbonización de nuestra economía. Es decir, siempre va a ser mejor descarbonizar ciertas industrias que hoy son fuertes emisoras, digamos. Y después, bueno, se exportarán. Un poco lo que planteamos en el artículo es que lo preferente debería priorizarse e incorporarse al régimen de promoción a aquellas empresas que produzcan para el consumo local y eventualmente exportar el excedente a los países de la región, en el marco de acuerdos regionales, porque todo este tema del transporte del hidrógeno es como una locura, ¿no? El transporte, es decir, producir aquí el hidrógeno para consumirlo a 7.000 kilómetros de distancia, es una cosa bastante loca desde el punto de vista técnico. Entonces, lo que planteamos allí nos parecía como más lógico, bueno, producir nuestro propio hidrógeno para nuestras propias necesidades y eventualmente exportar un excedente a los países de la región, siempre en el marco de acuerdos regionales, ¿no? De mi parte también la última me quedé enganchado con un poco el marco jurídico, ¿no? Que se está discutiendo allí en el Congreso de la Nación. Y la consulta que te quería hacer es, ¿qué tan lejos o cerca estamos de este marco que se propone para la República Argentina con otros países de la región? Y escucho hablar a muchos funcionarios a nivel nacional planteando, por ejemplo, la oportunidad minera que tiene la Argentina. Hablan de el ejemplo de Chile, que con la misma cordillera tienen una tradición en ese sentido hace muchísimos años. Y yo siempre me pregunto si las condiciones en términos impositivos y para las empresas que tienen Chile son las mismas que tiene la Argentina. Por eso te quiero preguntar esto mismo respecto, en este caso, a este otro material que estamos hablando. ¿Estamos lejos, estamos cerca de lo que están también planteando como condiciones los países vecinos? Mira, yo creo que en todos los países vecinos la idea es la misma, es exportar para digamos, producir hidrógeno para que ese hidrógeno sea vendido y consumido en los grandes centros de consumo, el sudeste asiático, China, Estados Unidos, la Unión Europea. Ningún tipo uno no escucha esto de los acuerdos regionales, salvo en la hoja de ruta de Paraguay, que tiene su hoja de ruta o plan estratégico para la producción de hidrógeno, y ellos hablan concretamente de poder exportar hidrógeno a Brasil o a unos sectores de Brasil, ¿no? Pero después en el resto de los países uno lo que lee y lo que escucha es que la idea es producir hidrógeno para llevarlo a los grandes centros de consumo y venderlo. Entonces, en ese sentido, nosotros está claro que somos competidores con Chile, con Brasil,
con Uruguay, con Colombia. Es decir, cada uno de estos países va a competir entre sí. De hecho, bueno, ahora sonó muy fuerte todo este tema del estado de Ceará, que la empresa Fortescue priorizó los proyectos que tiene en el nordeste brasilero y relegó su proyecto aquí en Río Negro. Es decir, somos competidores. Y la verdad que Brasil y Colombia tienen la ventaja de que están mucho más cerca de los centros de consumo. Y esa ventaja se va a traducir en costos de producción menor. Es decir, van a poder producir un hidrógeno más barato que el que podamos producir acá, ¿no? También nos engañamos nosotros pensando que porque acá hay buenos vientos y agua abundante, etcétera, vamos a poder ser los campeones mundiales del hidrógeno, porque no es así. Para poder producir y que ese hidrógeno y poder ubicar ese hidrógeno y poder vender ese hidrógeno, tenemos que ver de qué forma lo transportamos miles de kilómetros para que ese hidrógeno pueda consumirse en los grandes centros de consumo, que son los que van a poder comprar bien, a buen precio, ese hidrógeno. Leonardo, muchísimas gracias por la charla acá en Transición Energética para Miles. Era un capítulo que hasta ahora no habíamos tocado y bueno, ahí nos das las bases como para seguir ahí indagando un poquito más. Te agradecemos muchísimo. Bueno, gracias a ustedes por el llamado. Un abrazo. Chao, chao. Ahí está,